buenos días. Bienvenidos a La Verdad de Miguel en Televisión, como de costumbre. Es asombrosa la dimensión de la división de la sociedad venezolana. No hay una disección exacta de lo que ocurre en nuestro país. Se trata de una nación fragmentada y una multiplicidad de carencias, no solo económicas, sino de todo tipo, y entre ellos las afectivas. Nos hemos convertido en una república de malintencionados. Si terrible es el robo en sí, lo más escandaloso es el delito transformado en una cotidianeidad. Es el tumbe hasta en los sectores más depauperados. En este entramado delincuencial, las relaciones sociales se rigen por la violencia y el engaño. Se trata de una cacciosa y perecedera verdad de una familia, entre comillas, en donde se repelen unos a otros. Acá los ejemplos a seguir, como valores, entre comillas, los encarnan recién estrenados empresarios, productos de la especulación financiera y de exfuncionarios que aparecen con un señorío respetable como si jamás hubieran quebrado un plato. Son los potentados de nuevo cuño afianzados como próceres de la nueva realidad nacional. Como espejo tenemos una revolución espuriamente utilizada por esta nueva clase social corrompida y falseada, que hoy se asume como el soporte financiero de los cuatreros de la Cuarta República, que ahora se han fortalecido a la sombra por los errores cometidos durante el presente proceso. Mientras el escenario lo copa el resentimiento y el odio visceral de quienes auspician la lapidación, resurge la abominable herencia de las guerras intestinas del siglo XIX, cuando decapitar a los patriotas era una práctica común para asentar escarmientos. Hoy ese testamento busca repetir las horrorosas escenas producidas por los empalamientos en Trípoli. Enfrentamos una encrucijada en esta sociedad moribunda, en medio de la exuberancia vanguardista de los odios, donde la vida no tiene valor y los ladrones de cuello blanco se confunden con los matones penitenciarios en una misma tradición. No me sorprende que los escribidores desvergonzados pretendan dictarnos pautas de honestidad a distancia. Ellos persiguen que los sueños se desmoronen y dejen lugar a la insensibilidad y desconsuelo de una guerra entre paisanos. Si es condenable confundir la norma con el relajo y el desconocimiento hacia el otro, también lo es que nos pretendan llevar a los tiempos donde se enmarañaban los espejismos con las fritangas. ¿Quieren que les diga? En lo que a mí respecta, no me pliego a quienes procuran vendernos un proceso refrendario como una panacea. No me voy a prestar para el chantaje de quienes harán ver que mi posición me compromete con el gobierno. No, simplemente advierto sobre quienes con el mayor desparpajo no solo engañan con baratijas, mientras ellos están forrados cual rico MacPacto, sino que además preparan linchamientos colectivos. Y ahora, las verdades ocultas. Entre los principios fundamentales de la Cruz Roja, proclamados en Viena en 1965, está la imparcialidad, el cual indica que la institución se abstiene de tomar parte en la controversia de orden político, racial, religiosa o ideológica. En lo que respecta a la filial venezolana, ello no es así, porque desde su más alto nivel funciona una cofradía ancestral que no solo teje los hilos para tumbar gobiernos, sino que además decide sobre factores afectos a nuestra economía. Si todas las leyes aprobadas a partir del desacato de la Asamblea Nacional, incorporando los 3 diputados cuestionados por el TCJ, son consideradas actos írritos, luego entonces hay que olvidarse de las elecciones regionales o de cualquier otro evento electoral. ¿Por qué? Incluido un referéndum, porque ellas requieren de la aprobación de un crédito adicional en la Asamblea Nacional. ¿A ustedes no les parece extraño que el dueño del avión y suegro de uno de los 2 detenidos en Santo Domingo, ahora procesados en los Estados Unidos, no fue ni siquiera entrevistado por la DEA al momento de la captura?
La pregunta es suspicaz. ¿Será que colaboró con la agencia norteamericana? Por cierto, Marcos Uzcategui Contreras, a través de su empresa, es un habitual contratista de asuntos penitenciarios. El pasado 4 de agosto, el empresario venezolano Omar Farías fue requerido por las autoridades dominicanas por el caso Peravia. Farías fue conducido de Punta de Cana a Santo Domingo. El tribunal le impuso arresto domiciliario. El procedimiento contra Farías asombró a propios y extraños, porque cuando, según los medios de comunicación, se produjo por un intento de evasión. Sin embargo, no está clara la acción en su contra y se crean suspicacias, sobre todo porque el asegurador no tenía ningún impedimento legal para entrar o salir de la República Dominicana. El día cuando ocurre su detención, se disponía a salir de la isla caribeña a cumplir con compromisos de negocio, como acostumbraba habitualmente. Por otra parte, se conoce que la única relación de Farías con el Banco Peravia es su condición de cliente, lo cual en esta ocasión hace más dudosa la actuación de la justicia dominicana. El trío minero, Jorge Carvajal, Américo de Gracia y Frei Valero. Todos ellos poseen intereses en la minería pirata que se practica desde hace mucho tiempo en el escudo guayanés y la cual han obtenido cuantiosas ganancias. Los tres personajes promueven un viaje en la Asamblea Nacional para controlar a las empresas que contraten con el Estado en el arco minero. Hemos concluido las verdades ocultas y sigan con nosotros porque en el próximo segmento vamos a estar conversando con Pablo Medina. Tal como les dije en el segmento anterior, vamos a conversar con Pablo Medina. Pablo Medina, dirigente político, fundador de la Causa R, fundador del PPT, militante de la izquierda desde muy joven. Bienvenido, Pablo. Bueno, muy bien, Miguel, un gran saludo. Vamos a conversar sobre muchos avatares de lo que viene ocurriendo durante los últimos. Con gusto. Además, tú eres una persona, tú has sido protagónico, has sido protagonista en estos últimos 17 años de lo que ha ocurrido. Has sido un eterno, digamos, descontento. Efectivamente. ¿Qué te pasó para que tú te separaras de Chávez? ¿Algo te ocurrió? Bueno, había como un gusanito. Un 100 pies. Un 100 pies. Había una culebra, pues, como se dice. Una culebra, porque yo fui efectivamente gran amigo de Hugo Chávez, hace muchos años. Y esa amistad, lo que es una larga amistad, tú conoces los personajes, se conocen, pues. Y estando él preso en 1993, él inventó, planificó un caso que estuvo en los medios de comunicación, como fue las famosas armas de Bracamonte, que incluso condujo a que quien era inicialmente ministro de la Defensa, Radamés Muñoz, me llevara a un juicio en la Corte Marcial. Yo era diputado y por supuesto me negué a aceptar ir a la Corte Marcial, y en Miraflores, estamos hablando de noviembre del año 93, Enfrentaste a Radamés. Enfrenté a Radamés Muñoz por el caso de unas armas que inicialmente se había llevado de Miraflores el teniente Bracamonte, y después el teniente Otaiza las recibió, buena parte de ellas, y bueno, esas armas tuvieron ese norte, pues. Entonces, Hugo Chávez
yo que era amigo de él, que había ido, siempre iba a visitarlo, siempre estaba apoyándolo muchas veces. Sin embargo, él fue que planificó esas armas y digamos, el robo de esas armas, pues, porque fueron el Fuerte Tiuna. Y luego él mismo, Hugo Chávez, y eso está bien contado en el libro de quien fue ministro de la Defensa, Iván Darío Jiménez, señala que el sargento Freite, que estaba detenido en Yare, eran 11 detenidos en Yare, entre ellos el sargento Freite, que era mano derecha de Hugo Chávez en Yare, lo envió a hablar con el ministro de la Defensa, Iván Darío Jiménez, eso está en el libro Los golpes de Estado, y ahí le dijo que las armas estaban en mi poder para afectar el triunfo que venía de la causa R con la candidatura de Andrés Velázquez en 1993. Eso fue lo que me llevó a mí a señalar quién era Hugo Chávez, un hombre sin palabras, pues. Sí, pero a mí me parece que cuando mencionas a Iván Darío Jiménez Sánchez, no estás muy cercano a la verdad. Porque Iván Darío Jiménez Sánchez en ese libro inventa cosas. Sobre todo, tuvimos una oportunidad, él me menciona a mí en ese libro y me pone a mí como un enlace de los militares. Yo nunca fui enlace de los militares. Bueno, pero fíjate lo que tú veas, ¿no? Entonces, igual puede haber mentido con respecto a No, pero eso está corroborado en todas las cartas que fueron publicadas inmediatamente. Cuando yo tuve el enfrentamiento con Radamés Muñoz para decirle que yo no tenía esas armas, inmediatamente publicaron cartas, unas de Arias Cárdenas, otras de los presos pues, que estaban ahí, Blanco La Cruz, el propio Chávez, diciendo que yo tenía las armas, es decir, que formaba parte de lo que se corresponde, esas cartas se corresponden con lo ocurrido con el sargento Freites y Iván Darío Jiménez. Ahora, tú te opusiste en el PPT a la candidatura de Hugo Chávez. Sí, porque yo consideraba que no solamente una persona con esa experiencia personal, sino que lo conocía. Yo conocía mucho a Chávez, también me conocía a mí, obviamente, y en las conversaciones siempre estaba el problema del Estado venezolano, del gobierno, y siempre él hablaba de que él soñaba con un gobierno militar, copiando las experiencias de Perú, o la de Torrijos, o la de en Egipto con tu amigo Nasser. Él soñaba con gobiernos militares, como en efecto el gobierno de Chávez fue un gobierno militarista, gobierno militar cívico. Y así todavía, al día de hoy más que nunca tenemos en presencia un gobierno militar. Pero fíjate tú que yo tengo una percepción contraria. Chávez me llegó a decir en la cárcel de Yaro en una oportunidad, me dijo, yo intercedí por un militar que estaba separado de ellos. Pues. Y entonces me dijo, mira, lo que pasa, Miguel, es que esta revolución es una revolución de civiles, no es de militares. Pero tú ves la estructura... o sea, ¿sí? Son dos puntos de vista distintos. Bueno, pero en la realidad, tú ves el Estado venezolano. La mayoría son militares, no están muchas veces en los ministerios. Y ahí tienes el ejemplo ahorita de Padrino López. ¿Quién manda en Venezuela? Pero con el tiempo, Bueno, fue un proceso. ¿Tú crees que manda Padrino López? ¿Ah? ¿Tú crees que manda Padrino López en Venezuela? Hoy sí está mandando. ¿Tú crees? Hoy sí. O sea que Maduro es un monigote. Sí, es un monigote. Sí. Claro. Hoy está mandando Padrino López. Yo no creo que sea un monigote. Y todo fue un proceso, bueno, ya lo vamos a conversar. Pues, bueno, claro, no, exacto. Pero para no desviarnos del punto de que comenzó un gobierno cívico-militar, incluso la constituyente, la Asamblea Constituyente en 99, la mayoría eran civiles, pero inmediatamente se fue transformando en un gobierno militar cívico que está en la jefatura del Estado venezolano, en los ministerios, quien predomina son los militares. El Plan Bolívar 2000, todos esos planes tenían un sello militarista. Sí, hay unas cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, tú dices que desde el principio fuiste contrario a Chávez. Ok, pero ¿recuerdas aquella frase tuya? Chávez me puso a mí en bandeja de plata la cabeza de Mandini, que era el presidente de PDVSA. Eso fue un error de mi parte. Ajá. Además, yo lo había dicho fuera de la entrevista. Fue una conversación así que de repente uno comete errores. Eso fue de mi parte un error. Y lo dije en una entrevista que la Bicha, como estaba en Radio Caracas Televisión, me hizo esa misma pregunta. Le dije, mira, eso fue uno de mis grandes errores, esa declaración que yo di porque me abochorna pues haberlo dicho. ¿Tú te acuerdas de aquella canción que decía, Pablito, deja la pistola acá, ¿te acuerdas? Bueno, sí. Y sacaste la pistola cuando eras diputado en una manifestación
enfrentando a la Policía Metropolitana. Bueno, pero vamos a ver de la época. Pero, No, pero vamos a hablar de la época para poder explicar eso, pues. bueno, ok. Eso está relacionado con el 4 de febrero, que se suspendieron las garantías, y era una marcha en Petare Sí. por la libertad de expresión, porque todos los periódicos estaban, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez en ese momento, cerraron pues la libertad de expresión en Venezuela, lo prohibieron. Y hubo una marcha que fue muy duramente reprimida, y eso se olvida. Y yo recuerdo, y tú puedes revisar eso, cómo ese día mataron a una periodista, Sí, yo sé, Texari. Texari. Ahora, y fue reprimido, salieron, y los medios de comunicación no publicaron la represión hacia los barrios. Lo único que publicaron fue que en ese momento, como nos habían informado que íbamos a ser reprimidos, pero yo me llevé una pistola. Y bueno, y cuando me fue, y ya la marcha había terminado, y llegaron a reprimir, y yo saqué el arma, efectivamente, en defensa propia. Estamos escuchando y viendo a Pablo Medina. Vamos a un corte y regresamos. De acuerdo. La vida política de Pablo Medina en los últimos 18 años, 20 años, ha estado signada por muchos episodios, ¿verdad?, que los medios de comunicación, de una u otra manera, lo han presentado o lo han, le quiero decir, sobredimensionado y anulando las informaciones que realmente tienen interés. Tú me estabas hablando de la libertad de expresión. En este momento, ¿hay libertad de expresión, sí o no? ¿Cómo puede haber libertad de expresión si han cerrado canales? ¿Cuál canal cerraron? Radio Caracas Televisión, Sí, por pero ejemplo. no se lo cerraron, se le terminó la concesión y no se la renovaron. Calla. Pero, Pero dime si, no es verdad, no le renovaron la concesión. bueno, pero ¿por qué no como a otros? ¿Por qué no se la renovaron como a Bueno, pero otros? eso tiene otra cosa. Ah, bueno, pero pero ese es un vamos a seguir cierre. hablando de la libertad de expresión. Eso es un cierre. Muchos periodistas que han salido de programas de radio o programas de televisión por presiones del gobierno. Cantidad de periodistas que salen. Y así, pues, el número de programas de radio ahí. Y todo está circunscrito, incluso porque la libertad de expresión se ha reducido a una estructura radial del gobierno y una estructura radial o televisiva de la oposición. Aquí no sale más noticias sino de la polarización. El resto, los que tenemos una opinión diferente, mira, cuesta. Por ejemplo, yo acceder a un programa de televisión, yo te lo agradezco porque de verdad que a mí me cuesta. Gracias. Participar en un programa de televisión. Lo que tenemos una posición no polarizada, lo que tenemos una voz, digamos, independiente, que queremos expresar otra cosa ante el país, de decir las realidades, sin cierto o falso, o con errores o con acierto. Claro. Bueno, pero no hay forma de decirlo. Pero también hay una televisión privada, ¿no? ¿Ah? La televisión privada. Por supuesto, la televisión privada. Por ejemplo, Venevisión, por decir canales, vamos a decir, Por decir no canales. importa. O sea, uno va a un canal de televisión cuando hay una campaña de televisión, una campaña electoral. Entonces, invitan a uno, pero uno tiene que forzar las cosas. Del resto, no existe. Y eso, bueno, yo te digo, en la Cuarta República hay mayores posibilidades. No estoy hablando bien de la Cuarta República, pero hay mayores posibilidades para tú opinar. Mira, una cosa, Pablo, tú eres de izquierda, siempre, hasta donde yo sé. Bueno, yo nunca me he definido. Me definen. A mí me definen. Te definen de izquierda. Y bueno, y de repente estás en la derecha, ¿cómo es eso? Yo no estoy en la derecha. Y el grupo ese del Nacional con que tú trabajas. Bueno, eso no es la derecha, es un grupo de ¿Eso no es opinión. derecha? Tú me preguntas a mí, porque a mí nunca me han preguntado cómo me defino yo. ¿Cómo te defines tú? Bueno, yo soy de izquierda
de derecha y de centro. Ah, o sea, tú eres ambidiestro. No, bueno, soy ambidiestro. Ah, bueno, Soy ambidiestro, pero también soy de centro. ¿Por qué? Porque yo soy de izquierda. Porque en Venezuela hay un problema social de graves dimensiones. Lo había en la Cuarta República, ahora más en la Quinta. Más. Peor todavía, la situación social es peor en Venezuela, más dramática. O esas colas de hambre, colas de la muerte, que no hay comida, no hay medicina, la inseguridad, toda esta situación dramática donde se nos están muriendo los niños, los ancianos, la gente. Entonces, hay un problema social más grave ahora en la Quinta República, y soy derecha porque yo creo que debe haber un juego armonioso, una política económica con el capital. Y soy de centro porque es lo que permite armonizar todo. Armonizar. Armonizar. Mira. En un Estado desarrollado y democrático, de desarrollar las fuerzas productivas nacionales, necesitas un Estado que juegue para todos. Yo ante esas afirmaciones, como lo he dicho en otros programas, yo hago de abogado del diablo. Claro. Yo quiero saber, ¿dónde has visto tú los ancianos muriéndose, recogidos con carretilla? ¿Dónde has visto tú los niños muriéndose? Todo ese tipo, porque la gente dice que centenares de niños mueren todos los días. Mira, yo he visto estadísticas, Miguel. Yo no te estoy diciendo que lo de las colas no sea condenable, por supuesto, y que sí hay carencia, cada día y mayores son, pero de allí no podemos desvirtuar la verdad, ¿verdad que no? Bueno, yo creo que no hace falta desvirtuar la verdad porque la verdad es evidente para todos. ¿Pero en qué sentido? En los hospitales no hay medicina, en los hospitales. No. En la clínica universitaria, a poner un solo ejemplo, la clínica de la universidad, bueno, tuvieron que desalojar a los pocos enfermos que habían ahí porque había bacterias. O sea, bueno, la gente estaba, incluso murieron personas ahí afectados por bacterias. Y el hospital de los Magallanes prácticamente está cerrado. El hospital Vargas, y no se consigue, tú ves por las redes sociales. Sí, Pablo, nosotros que tenemos años en esto, pues años en la lucha política, o sea, yo soy periodista, pero he participado, pues, y estoy viendo, parece que estuviéramos estancados. Lo que estamos viendo ahorita lo estamos viendo desde hace 20, 30 años. No, los hospitales, siempre el mismo drama, los hospitales, la falta de comida. No, pero No, claro que sí. Mira, el 27 de febrero, ¿Por qué fue? La crisis del 27 de febrero no fue por comida. ¿Por qué fue? Fue por el problema de la gasolina, el transporte y porque el gobierno de Carlos Andrés Pérez lo estimuló. Lo estimuló. Pero es incomparable la situación. ¿Que había pobreza? Claro que la había. ¿Que habían problemas con los trabajadores? Claro que lo había. ¿Que habían problemas del seguro social? Por supuesto. Pero esto está sobredimensionado. Porque, mira, el venezolano no emigra. Y aquí hoy hay millones de venezolanos que bueno, tú no ves el caso del Táchira, pues, poco de mujeres que tienen pero que no, atravesar para comprar comida. No millones, no, Pablo, millones de Ya se han ido, se millones. calcula millones de venezolanos, 2 millones de venezolanos. Sí. La gente está emigrando, se está yendo del país. Y ya no solamente por la inseguridad, es que tú ves por las redes sociales, esto no se veía hace 20 años, que la gente buscando un medicamento para cualquier cosa. Tú vas, menos mal que yo te veo bien de salud y te felicito por ello. Y nos vemos bien de salud, pero tú también estás bien. No, yo también, aunque mira. Bueno, tiene la dieta Maduro. La dieta Maduro. Y mi correa, por ejemplo, ya no tengo puntos aquí. Todos los huecos, mira cómo están. Todo. Mira, bueno, la dieta Nicolás Maduro. Yo he visto estadísticas de médicos, cómo están afectando a los niños el problema de la falta de comida, de alimentación para los niños que ya nacen con síndrome de Down, problemas cognitivos, problemas de lenguaje, y bueno, y gente que se muere. Yo he ido al hospital de niños a llevar medicina. Yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a hacer una reflexión. El señor Lorenzo Mendoza, hace unos meses atrás, amenazó con que se acababa la cerveza en Venezuela si no le daban divisa. El gobierno le dijo, está bien, no te vamos a dar divisa, vamos a permitir que vengan otras empresas productoras de cerveza y arreglamos el problema. ¿Qué hizo el señor Mendoza? Cuando se vio amenazado de verdad, que él había dicho, no, hasta el 30 de junio llega la cerveza, salió a buscar un préstamo afuera para la cerveza, pero ¿por qué no sale a buscar préstamos para la línea pan?
sea, tú no me le puedes echar toda la culpa al gobierno, porque si es el gobierno, imagínate tú. Mira, vamos a hablar. Hay Estamos hablando, productores que ahí por que supuesto, se hay las gente que traen. especula, hay comerciantes que, eso es verdad, que especulan, pero también está el problema hay un problema de la estructura económica del país que no funciona. No funciona. La política económica no funciona. Esos controles de cambio, control de precios, expropiaciones. Oye, el Estado se ha convertido en el Estado latifundista. Casi 5 millones de hectáreas tiene el Estado en Venezuela, el latifundio. Y bueno, y no funciona, no hay seguridad en el campo, la gente no puede no comprar semilla. Había una empresa muy buena que era agroisleña, que era una especie de ministerio de agricultura y cría, porque le permitía a los productores garantizar la semilla. Todo eso fue eliminado. O sea, hay una estructura que no funciona y eso tiene que cambiar. Y por eso estamos hablando de un gobierno de transición en Venezuela. ¿Y quién va a encabezar ese gobierno de transición? ¿Cómo? ¿Quién va a encabezar ese gobierno? Bueno, eso... Porque si vamos a hacer con la misma gente esta que viene de la cuarta, imagínate No, para tú. nada, Entonces, para nada, pero aquí hay gente que está hablando de un gobierno de emergencia nacional para reconstruir el país y tomar medidas. En Venezuela, y esto lo ha denunciado gente del propio gobierno, gente que fue ministro, ¿sabes cuánto hay en los bancos internacionales que son dinero, dólares oficiales, que están a nombre de Fonden? 160.000 millones de dólares, fondos públicos, no fondos privados, fondos públicos que están en los bancos internacionales. ¿Te acuerdas cuando aquella vez Chávez decía, no, si el petróleo llega a cero, no importa, porque nosotros tenemos, bueno, esos dólares que están ahí. Sin embargo, ¿por qué no los traen? ¿Por qué no traen esos 160.000 millones de dólares para importar alimentos? ¿Por qué el gobierno niega la ayuda humanitaria? En Miami, yo hablé con la iglesia en Miami, y los curas allá tienen 70 containers de ayuda humanitaria. ¿Por qué no permiten que llegue a Venezuela la ayuda humanitaria? Muy generoso esos curas, ¿no? Bueno, claro que son generosos, porque siempre lo hacen cuando hay una... Y generoso también este gobierno que no se entiende que hay un sismo en Ecuador y mandaron 3 aviones, o que se paran producto de la presión de ciertos empresarios que de las reservas 1.400 millones de dólares para comprar comida y se lo regalaron al gobierno cubano por una reforma urbana agraria. Eso es noticia, Miguel. Eso ocurrió hace 2 meses. Mientras tanto, ya tú no puedes decir que el venezolano se está comiendo un cable, porque ya ni cable hay. En Cumaná, yo llamé a un amigo llamado Dieguito, mira Pablo, que tanta hambre. Me dijo que hasta los perros, bueno, tienen que pegarse de la pared para poder ladrar los perros en Cumaná. ¿Sabes que alguien me decía a mí hace unos meses atrás, estábamos en la carretera, íbamos rumbo a Barinas? Entonces veíamos los perros flacos. Cuando los perros están flacos, las cosas están mal. Bueno, mira, ¿y cuánto cuesta la perrarina? Bueno, no, pero eso no vamos a hablar de perrarina, porque bueno, eso es mentira que la gente comía perrarina antes. Siempre ha sido caro. No, mira, no. Vamos al corte y ya y continuamos con la perrarina. Sí. O el alpiste. Pues no hay alpiste. Si realmente la situación no está nada fácil, nada fácil. Yo creo que en Venezuela hay un problema estructural muy grave, ¿verdad? Quizás pudo haberse enrumbado el país los primeros años de este siglo. El año 2000 íbamos bien, ahí, año 2001. Llegó el paro petrolero y con el paro petrolero vino el control de cambio, ¿te acuerdas? Sí. ¿Por qué? Porque lo impulsó la fuga de capital, eso no lo dice la gente. Ahora, lo que pasa es que el control de cambio llegó para quedarse. Como por ejemplo, te voy a decir, Barrio Adentro. Para mí era una medida de emergencia, Barrio Adentro, pero llegó para quedarse también. O sea, las medidas de emergencia se han quedado.
Sí. y no han cambiado. Yo creo que el gobierno debe mirar hacia allá, cambiar, bueno, cambiar pero drásticamente, 180 grados, Yo el rumbo creo del que, país. yo creo que lo que hay que cambiar es el gobierno, ¿Pero por qué? al régimen. Primero porque El régimen, claro, porque primero este gobierno es ilegal. porque es ilegal. Es ilegal por dos razones. Primero porque perdió las elecciones en el 2013 y segundo, Perdió las elecciones en sí, 2013. cómo no, Capriles le dio una paliza, solo que Oh, Capriles por Dios. no tuvo el coraje de llamar a la gente a defender su victoria. Y segundo, Nicolás Maduro no es venezolano. Ya han transcurrido más de 120 días. Fue el 12 de abril que los directivos de la Asamblea Nacional le solicitaron al señor Nicolás Maduro su partida de nacimiento y no lo ha enviado. No lo ha enviado. Si es venezolano y tiene partida de nacimiento, ¿por qué no lo envía? Entonces, todo lo que hemos investigado, el señor no es venezolano. ¿Por qué no le dieron, vamos a decir, cabida a la información que venía de Colombia, creo que del gobierno colombiano, donde admitieron que no era colombiano, que es venezolano? Eso se dijo hace unos 3 meses atrás, Sí, no, el gobierno de Santos. En Colombia se ha circulado mucho, la prensa ha investigado eso, cómo Nicolás Maduro nació en Cúcuta. No, me dicen que no, nació en Caracas. No, nació en Caracas no. Sí, nació en Caracas, ¿por qué no la presenta? Al contrario, lo único que había era un acta en un libro en la parroquia Candelaria, donde estaba sentada que él había nacido en Cúcuta, y se lo llevó a la Casa Militar. El libro no existe, se lo llevaron. Y luego Tibisay Lucena, presidente del Consejo Nacional Electoral, presentó un acta falsa. ¿Por qué no? ¿Cómo demuestras tú que es falsa el acta que presentó? Porque lo estudiamos. Un acta que no. Tú sabes que tú puedes falsificar $1. No puedes falsificar una partida de nacimiento y menos un libro. Por eso lo desaparecieron. Pero además le pidieron la partida de nacimiento a las madres en Venezuela, en las colas. Cuando van a comprar pañales, le piden la partida de nacimiento. Si no, no le venden pañales. Mira, estas son las verdades, Miguel. Hay una cosa que me parece que tú no tienes razón, no dices la verdad cuando dices que Capriles le dio una paliza. Sí. No vale. Capriles, o sea, Maduro ganó por 100 y pico mil de votos. Si se quiere, fue una derrota para el gobierno porque venía de ganar Chávez con 1 millón y pico, 700.000 votos. Mira, es una verdad tan evidente como que el sol sale todos los días. Pero ¿por qué todo el tiempo andan hablando de fraude y nadie demuestra fraude en este país? Bueno, y incluso, ¿por qué no abrieron las cajas del CNE? Cuando incluso UNASUR le exigió al CNE que abrieran todas las cajas, no lo abrieron. ¿Por qué no abrieron las cajas? ¿Qué mejor creencia que esa? Ahora. Auditaron, hicieron una auditoría con la cual estuvo, te quiero decir, de acuerdo la dirigencia política opositora. No, y el fraude lo hicieron de 6 a 8 de la tarde, cuando las elecciones se prolongan a las 6 de la tarde y siempre lo prolongan en esas horas. Sí, hay cosas que no están muy claras cuando No, empiezan a empujar gente. Tan claro como el sol de todos los días. De fraude yo creo que no. Y luego está lo de la partida de nacimiento. Y toda la estructura que ha venido funcionando en este tiempo del régimen, dándole mayor poder a un grupo de generales, entre ellos al general Padrino. Mira, ahí está una resolución del ministerio que obliga a que todas las empresas públicas del Estado tienen que ser. Pero fue una forma de centralizar el gobierno. Pero ¿por qué? De Es el Maduro. ministro de Defensa, si no está el vicepresidente. La gente se equivoca con Maduro, chico. La gente cree que Maduro es un monigote y que Maduro no manda. Yo creo que las cosas no van por ahí. Que no esté mandando bien, eso es otra cosa. Primero está mandando mal y segundo, aquí quien manda es el gobierno de Cuba. ¿Por qué Nicolás Maduro tiene un anillo alrededor de cubano, del G2 cubano? Todo el anillo de seguridad es cubano. Y todo esto nos devuelve a un problema, Miguel, muy grave, porque tú también lo has escrito en tus verdades sobre la muerte de Chávez. Yo te he leído en la verdad de Miguel. Y lo de Chávez no está claro. No. Lo de Chávez no está claro. Y lo de Chávez murió allá en Cuba en forma extraña. ¿Y por qué no hay acta de defunción ni partida de nacimiento de Maduro? El acta de nacimiento de Maduro lo tiene el presidente Santos allá en el Palacio de Nariño. ¿Y por qué no la sacan? Bueno, porque por la complicidad. Porque cuando trajeron a Maclé a Venezuela, Wally Maclé, el pajarito Wally Maclé,
que lo trajeron a Venezuela. Fue el producto de una negociación. Venezuela entrega en esas negociaciones donde participó Nicolás Maduro, en las aguas marinas y submarinas del Golfo de Venezuela, entregan 52% del Golfo, y yo te remito a que leas el informe del comisionado presidencial Francisco Nieves Croe, asesor de la Armada, que tú has debido conocerlo porque tú siempre tocas temas militares. El señor Francisco Nieves Croe murió hace como 5 meses, 4 meses, y dejó un documento denunciando la entrega de 52% del Golfo de Venezuela, que fue lo que siempre quiso la oligarquía colombiana, que en el gobierno de Luis Herrera, en la Academia Militar, no recuerdo el año, hubo una asamblea de militares rechazando la hipótesis de Caraballera, y ahora ¿por qué el alto mando militar no hace una reunión protestando la entrega del Golfo de Venezuela y lo cambiaron por Wallis Maclet y otras negociaciones? Por eso está Wallis Maclet aquí, no en Estados Unidos. ¿Entiendes? Hay silencio del alto mando militar, silencio cómplice con estas cosas. ¿Por qué no hablan de la presencia del gobierno cubano aquí en Venezuela, que están en las comandancias de la Fuerza Aérea, en el propio Ministerio de la Defensa? Está la presencia del G2 cubano, en los registros, notarías, puertos, y un anillo de seguridad. Y hay una sala situacional que está frente al Palacio de Miraflores, en el Palacio Blanco, un gobierno paralelo que funciona ahí. Entonces, somos hoy una colonia de Cuba. Yo tuve en mis manos el informe de PDVSA hace 4 meses, donde, mira, sumé todos los cargamentos desde Curazao a Cuba, y no son 120.000 barriles, son más de 200.000 barriles que van a Cuba. Y no hablemos de Petrocaribe, que le debe 23.000 millones de dólares a Venezuela, y eso no se cobra. Ah, porque eso se cobra con votos, como fue la última reunión de la OEA. Mientras tanto, estamos en Venezuela, pero no hay comida, no hay ni alpiste, pues. El pajarito que le hablaba a Chávez, picó cable también, se fue. El pajarito, más nunca apareció. Ese que le silbaba a Maduro. Yo creo que tú estás sobredimensionando la cosa. No, Miguel, para nada. Ahí. Y cuando eso ocurre, la verdad se diluye y no se llega a una cuestión concreta. Porque exageramos y llevamos. Yo no estoy diciendo que no estén ocurriendo las cosas aquí, pero yo no puedo hablar, según lo que tú estás diciendo, lo que dice la prensa extranjera, aquí la gente se muere como arroz. La gente cae en las calles. Aquí hay una hambruna tipo Biafra. Sí la hay. Sí. Claro, claro que la hay. Vamos a salir nosotros a caminar por ahí, Pablo. Bueno, tú ves la cantidad de colas que hay. Bueno, las colas están. Y tú ves bueno, te van a por mí, pues. ¿Qué son las colas? Yo te hablo por mí. Espérate, ¿qué son las colas? ¿Qué son las colas? Bachaqueros. Hay de todo, y bachaquero. Claro que hay bachaquero. Hay gente aquí frente a, ¿cómo se llama este centro comercial? Que está aquí mismo en Vía Petare. Bueno, de la noche, comienza la gente a las 12 de la noche a dormir en cartones. Y tú a las 6 de la mañana ya la gente está haciendo colas todos los días y crecen las colas en Venezuela. Claro que hay, claro que estamos como Biafra. En mi caso personal, la línea política hoy, la división de la línea política es los que comen 3 veces al día, que no son todos los chavistas de barrio, porque quienes están protestando en las parroquias de Caracas vienen del campo del chavismo, sino un sector del gobierno y del régimen que come 3 veces al día, y un sector de la oposición también, que tiene las 3 papas bien resueltas, que cuando hablan en la nevera está full. Pero la mayoría de los venezolanos, mira Miguel, yo hablo por mí, yo desayuno, pero la segunda comida me cuesta hacerla, me cuesta, Miguel, hacerla. Yo estoy en esos millones de venezolanos que la segunda comida nos cuesta. Y existe la dieta Maduro, que la gente sabe cuál es. La gente ya, y ahora las cosas se van a poner complicadas porque ya la cosecha de mango, la gente estaba haciendo la segunda cosecha de mamones. Mira, mamones y mango. Sí. Vamos a un corte. Bueno, vamos.
si hay algo meritorio en este programa, es que el invitado puede conversar tranquilamente conmigo, puede decir lo que quiera y nosotros respetamos su posición. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente en la calle? Ah, no, es que el invitado pasó con esto con Miguel Salazar. Fíjate cómo porque yo tengo que asumir una posición, tengo que hacerte preguntas, ¿verdad? Claro. Si me pongo a pelear contigo aquí, ¿eh? Tú tienes que ser el abogado del diablo. Es el abogado del No, diablo. no, claro, yo no digo que es diablo para nada, sino que el papel. Pero imagínate tú, yo el sería- papel. hay cosas que son indefendibles, ¿verdad? Claro. Hay cosas que son indefendibles, pero tenemos que asumir el reto, ¿verdad? Claro. Fíjate, Pablo, tú tienes así como un cierto aire, chico, de conspirador. Yo no soy policía, pero tú hablas de un gobierno de transición. ¿Qué sabes tú? No, tú no lo vas a decir aquí, por supuesto, pero dinos algo. Adelántanos. Es que todo cuanto está ocurriendo en Venezuela, aquí en Venezuela hay una intervención internacional no declarada. Aquí está el gobierno cubano que controla todas las instituciones en el país. O cuando tú analizas los poderes públicos, no son tales poderes públicos. Nosotros tenemos en primer lugar al Poder Ejecutivo, que tiene el problema de la partida de nacimiento y de que no ganó las elecciones. Tienes los magistrados del Tribunal Supremo, 13 magistrados que fueron electos violando la Constitución y violando la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia, 13 magistrados en forma ilegal, con mayoría simple. Tú tienes a 3 magistrados de los 5 del Consejo Nacional Electoral que fueron designados por la Sala Constitucional y no por la Asamblea Nacional. 3 poderes públicos sometidos a un cuestionamiento. El único poder legal que existe es la Asamblea Nacional. ¿Cómo? Entonces tienen un Estado ilegal, tienen un alto mando militar, cuyos generales, y yo sé que tú conoces bien el tema de las Fuerzas Armadas, la mayoría de los generales ya no cumplen aquel prerequisito como es el de hacer el curso de seguridad y defensa, sino que lo cambiaron por un cursillo y van todos a Cuba allá a cuadrarse frente al gobierno de Raúl Castro. Entonces tienen una estructura mafiosa, tienen un Estado ilegal. Frente a ello, nosotros tenemos que reivindicar la Constitución bolivariana, que establece el artículo 333, y esta Constitución fue derogada a raíz de la muerte de Chávez, donde no hay acta de función porque jurídicamente Chávez no está muerto y no hay partida de nacimiento de Maduro. Entonces, en ese caso, hay que alegar el artículo 333 de la Constitución, número mágico, puede jugar en la lotería, 333, que dice: cuando esta Constitución es derogada por un medio no previsto en ello, o reformada por un medio no previsto en ello, todos los venezolanos tenemos la obligación de colaborar en el restablecimiento de la Constitución. Aquí la Constitución fue derogada, por lo tanto, todos los venezolanos conscientes que quieran a Venezuela, que sientan a Venezuela, tenemos que colaborar para conformar un gobierno de emergencia, un gobierno de unidad nacional, que tome las medidas que hay que tomar. Hay que repatriar los capitales, hay que cambiar la política económica, hay que cambiar la política petrolera. Esta política petrolera viene de la Cuarta República. ¿Qué hay que hacer con la política petrolera? ¿Privatizar? No, estoy hablando, cuando hablo de política petrolera, yo no estoy hablando de privatizar PDVSA, estoy hablando de que debemos desarrollar aguas abajo, en vez de seguir exportando el volumen de barril petrolero, es procesarlo en Venezuela en gran escala, porque mientras tú vendes un barril petrolero en $33, tú puedes con ese mismo barril petrolero obtener $2,000 por cada barril, vendiendo productos en vez de vender barril petrolero. Eso tiene que ser un cambio muy importante, pero eso no lo va a hacer este gobierno. El Pablo Medina, que se oponía hace unos años atrás, digamos, terminando la década de los 80, al Fondo Monetario Internacional. Entonces ahora sí regresas al fondo. Yo no estoy hablando del fondo para nada. Lo que estoy hablando es recuperar. Es más, él mismo fue un dirigente copellano al Fondo Monetario Internacional, porque algunos quieren como solución endeudar nuevamente al país por $60,000 millones. Y el fondo le dijo a un dirigente copellano: pero si Venezuela tiene $400,000 millones fuera, no hace falta endeudarse. ¿Por qué?
hay que recuperar esos 160.000 millones de dólares que tenemos en el exterior. Inmediatamente, importar comida, mientras levantamos la producción en Venezuela, devolver la tierra a quien quiera producir, a los productores, a los campesinos, levantar el agro otra vez, para que el pabellón, que nos gusta a todos los venezolanos, incluyéndote a ti, sea un pabellón criollo, con todas caraotas criollas, no como ahora, que caraotas importadas, el arroz importado, la carne es importada, que sea criollo el traje del pabellón, incluyendo las barandas. ¿Ah? Nosotros tenemos esa tendencia, chicos, siempre a exagerar la cifra. Cuando hablamos de una manifestación decimos 1 millón de personas en la Avenida Bolívar. Cuando decimos, lo que acaba de decir, ustedes tienen 400.000 millones de dólares. ¿Dónde está eso? Son cifras que dijo el Fondo Monetario. ¿Pero dónde lo dijo? Yo no lo he visto. Sí, eso lo dijo fue el presidente de Copey, que dijo según una Pero conversación. él puede decir misa. Bueno, estoy hablando de una conversación que él tuvo con el presidente del Fondo Monetario. Yo estoy hablando de 160.000 millones de dólares, porque esa cifra la dieron exministros de Chávez. Pero el pueblo, exministros de Chávez. El país exige. Bueno, mira, ponme aquí, ¿dónde están esas cifras? Dime la verdad sobre esto. No, porque el presidente de Copey habló con el presidente del Fondo Monetario. A mí no me consta esa conversación. Bueno, pero él lo dijo, estoy refiriéndote. Y el presidente del Fondo Monetario nunca la negó. Ahora, estoy hablando de los 160.000 millones de gente que estuvo en el gobierno. Pero también hay otro problema muy grave, que es la deuda externa. Cuando llegó Chávez, la deuda externa era 22.000 millones de dólares. Cada venezolano debía 1.200 dólares a la banca internacional. Tú conoces bien ese tema, ciertamente. Bueno, y ahora, ¿saben cuánto está la deuda externa? 180.000 millones de dólares. Cada venezolano debe, ¿sabes cuánto debe? Cerca de 8.000 dólares. Y esa deuda la está pagando el venezolano. Maduro en 20 meses, ¿tú sabes cuánto pagó a los bancos internacionales? Prefirió pagar una deuda externa que no ingresó al país. Esos 180.000 millones de dólares no ingresaron a Venezuela. No ingresaron. Y pagó hasta en 20 meses 37.000 millones de dólares. Pero es que él ha pagado también la deuda anterior. Tú olvídate, trabajaste con eso, tú dijiste una vez que la deuda era impagable, tú mismo lo decías. No, esa deuda estaba cancelada. Pero la deuda que llegó Chávez... ¿Cancelada la deuda que dejó la cuarta? Claro, claro. Diablo. Eso fue lo que le dije a Chávez. Teníamos toda la documentación y Chávez no quiso resolver el problema de la deuda externa. Y se transformó en... ¿Cómo tú puedes endeudar a un país? Y en eso Chávez se parece a Carlos Andrés Pérez y Maduro también. Porque habiendo tanto dinero en la Primera República, cuando primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, le endeudó con cerca de 30.000 millones de dólares. Y ahora, con tanto dinero que ingresó al país, la deuda externa está en 180.000 millones de dólares. Y que se esté prefiriendo pagar una deuda que no ingresó al país en vez de importar alimentos. Eso no tiene nombre, hermano. No tiene nombre. ¿Viene un gobierno de transición entonces? Viene un gobierno de transición. Viene un gobierno de emergencia que va a reconstruir al país. Y bueno, tú que eres periodista, tú lo sigues, porque tienes bien dateado. Mira, acá. Estamos llegando al final del programa ya, Pablo. Ok. Dile a la audiencia que nos está escuchando ahora, nos está viendo, un mensaje. Pero no, un mensaje de aliento, chicos. De optimismo. Optimismo. De optimismo. Bueno, todo lo que yo he hablado es de optimismo. Un gobierno de emergencia, un optimismo. Yo le digo a Venezuela que aquí, Venezuela tiene posibilidad de recuperarse. Venezuela vivió épocas muy difíciles después de la independencia, después de la guerra de federación, y yo creo que esta situación podemos superarla. Aquí hay capital humano, aquí hay venezolanos que nos duele Venezuela y que no estamos pensando en irnos. Y le decimos a los venezolanos que aguantemos este chaparrón difícil que estamos viviendo, porque vendrán otras épocas en las cuales Venezuela brillará, porque está destinada siempre a ser un país realmente interesante, importante, con su gente, con su tierra. Esta historia, esta tierra sagrada llamada Venezuela. Mira, y vamos a recuperar nuestro país. Bueno, esperemos que Pablo no sea balsero. Para nada. Acuérdate eso que ya Poleo por ahí sacó en el nuevo país que hay balseros. ¿Sabes cómo se inventan las cosas? Hay balseros entre Curazao y Venezuela. Llegaron 20 a Curazao. ¿Tú crees que sea verdad eso, chico? Claro que es verdad. Oh. Bueno, Pablo, muchas yo no estoy gracias. En esa lista. Aquí estaré yo, hermano. No como el tercio que dijo, aquí estoy yo, aquí me quedo. Aquí estamos.
Bueno, en pie de lucha. ha sido muy interesante tu conversación, nuestra conversación. Hemos llegado al final del programa y será hasta el próximo domingo.